¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Un gusto estar en tu programa. Con relación al análisis económico que me pediste, quisiera comenzar hablándote de la gran potencia mundial que son los Estados Unidos. A raíz de esta pandemia, el mundo entró en crisis, no solamente sanitaria, sino también económica. Muchos negocios cerraron a raíz del confinamiento que se les obligó a hacer a los ciudadanos a nivel mundial. ¿Qué pasa con las empresas cuando cierran? Muchas quiebran, muchas tienen graves problemas económicos. Y cuando se imprime la cantidad de billetes que se está imprimiendo, por ejemplo en los Estados Unidos, que son billones y billones de dólares, van a parar a los bancos y de los bancos a los grandes grupos económicos, a los poderosos grupos económicos, en ese momento se produce una transferencia de riqueza de los sectores quebrados a los sectores fuertes económicamente a precios bajísimos. Eso es lo que hay que cuidar y eso es lo que puede ocurrir si no se toman políticas públicas razonables. Poniendo ese ejemplo y yendo a nuestro país, ¿qué está haciendo el Paraguay a nivel de gobierno? Se está sobreendeudando. Está sobreendeudado asumiendo un compromiso que no va a poder pagar por la generación de bienes y servicios a nivel nacional que se van a realizar posteriormente como para poder pagar la deuda. Porque al fin y al cabo la deuda que asume un gobierno es pagada por los ciudadanos. Es pagada por vos, es pagada por mí y por toda tu audiencia y por todo el pueblo paraguayo. Entonces, si el pueblo no tiene capacidad de pago porque no genera la suficiente riqueza como para amortizar esa deuda en tiempo y forma, lógicamente que el único recurso disponible que tiene el gobierno es nuevamente pedir otro crédito para pagar el anterior y así comienza a rodar la calecita hasta llegar el momento en donde prácticamente no hay ningún tipo de solución. ¿Qué es lo que ocurre a nivel mundial en la mayoría, sí, por no decir en todos los países, incluyéndole a los Estados Unidos? Entonces, eso es lo primero que hay que entender, que los verdaderos generadores de riqueza a nivel nacional en cualquier país, incluyendo el nuestro, son las empresas, son los negocios productivos, son las unidades de producción, son los emprendedores que con su trabajo crean la riqueza y ayudan a sostener al gobierno. Pero ¿qué es lo que pasó en esta pandemia? Nos obligan a nosotros a encerrarnos en nuestras casas. Se sobreendeuda el gobierno y encima otra vez la corrupción desvía parte importante de esos fondos a engrosar los bolsillos de ciertas familias poderosas del país. Entonces, lógicamente, que se produce una injusticia. Y las injusticias deben ser castigadas, no dejándolas impune. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, en primer lugar, el gobierno tiene que asincerarse y comenzar a tomar realmente las riendas de las políticas públicas de una manera diferente. Y existen diferentes recetas, muchísimas recetas, pero que no se aplican porque no hay voluntad política, como por ejemplo incorporar en el presupuesto nacional de gastos los presupuestos de las binacionales, cosa que es factible. Pero ellos te dicen, no se puede porque es un estado dentro de un estado más o menos, pero es mentira. Se puede incorporar ahí la parte que corresponde a nuestro país, la parte que administra el gobierno nacional. Esa sería una de las salidas. La otra salida sería reducir el gasto público. Porque nosotros, los ciudadanos que estamos encerrados, perdiendo nuestros trabajos, estamos disminuyendo nuestros ingresos, ¿por qué también los funcionarios públicos no podrían hacer lo mismo? Qué sé yo, rotar día de por medio, cada 2 días, asistir a la oficina, no sé, en tandas rotativas y bueno, y reasignarles sus salarios. Eliminar también los privilegios indebidos de cobros de gratificaciones, sobresueldos, presentismos, qué sé yo. Tantas cosas que se cobran sin ningún tipo de sentido. Y reasignar esos recursos a inversiones de infraestructura, que es lo que realmente mueve el dinero a nivel nacional, creando fuentes de empleo. Apoyando también a las empresas a través de créditos que no existen ahora. Se dicen que hay muchísimos créditos para las industrias, pero no sabemos dónde están los fondos porque casi nadie accede a esos créditos.
Los bancos privados exigen más garantías al gobierno, ahora se va a elevar al 90% las garantías del gobierno para que puedan acceder al crédito las pequeñas y medianas industrias. Y bueno, nunca llegan, hasta ahora no llegan. Pero también desde el punto de vista de las empresas hay que ver si conviene realmente endeudarse en este momento. Como yo siempre recomiendo, hay que hacer un endeudamiento inteligente toda vez que sea imprescindible hacerlo. Si podemos prescindir de deudas en este momento, es lo mejor que podemos hacer. Con relación a los emprendimientos nuevos, gracias a Dios vivimos en un país joven con una mentalidad emprendedora. Acá hay mucha gente que tiene ideas brillantes, pero para tener ideas también tenemos que poder pensar, tener la mente libre de problemas. ¿Y cómo vamos a tener la mente libre? ¿Cómo vamos a estar desestresados si permanentemente nos están metiendo miedo a través de todas las informaciones que recibimos? Yo pongo siempre el ejemplo de Europa con cuando llegó la influenza en el 2017. En un año hubo 1.500.000 muertos. Yo no manejo las cifras exactas, pero creo que está entre los 250.000 a 300.000 muertos en total desde que comenzó esta pandemia. Realmente parece ser que desaparecieron todas las otras enfermedades y todo el mundo solamente muere por COVID-19 hoy en día. Hay que evaluar eso porque ayer escuché a un importante periodista local decir, por ejemplo, que los casos sin nexo estuvieron metiendo en el número total gente que estaba en el penal de Ciudad del Este, por ejemplo, que está totalmente hacinada. Entonces, esas son cifras medio que irreales también. Se nos dijo anteriormente, meses atrás, que íbamos a llegar a un pico en la pandemia de infectados y muertos. Primero fue en marzo, luego al mes siguiente y así, pero nunca se dieron esos números. Y si bien es cierto que hoy en día hay 18 fallecidos y 2.000 infectados en total, de los cuales el 50% ya se recuperó, yo creo que no son tan alarmantes todavía estas cifras. Y tomando los cuidados sanitarios que nos recomiendan, yo creo que todos podemos realizar nuestras actividades laborales sin volver a estar encerrados dentro de una fase cero que sería totalmente perjudicial a nivel económico. Y les pongo el caso de la Argentina. La Argentina volvió a fase cero y simplemente entrando en internet vemos cómo está la situación de ese país, que venía ya arrastrando problemas económicos y ahora está en un colapso que yo veo muy difícil que salgan a corto plazo. Entonces, en primer lugar, los políticos, los que gobiernan nuestro país, deben ser honestos. Deben reconocer sus errores y deben reencauzar sus políticas públicas y sobre todo reducir el gasto, achicar el Estado, y también los funcionarios públicos deben hacer el sacrificio para ponerse acorde al sacrificio que están haciendo todos los otros sectores a nivel económico. Por otro lado, los emprendedores deben seguir reforzando las propuestas de valor que tengan en sus actividades. Y si no pueden hacerlo en la actividad que están realizando, deben buscar otras alternativas. Las empresas tienen forma de poder nuevamente negociar con sus funcionarios, con sus empleados, las formas de pago que podrían ser por producción. También legalmente pueden hacer ceses temporales. Lógicamente que esto crea desempleo, pero ¿qué pasa? Los buenos empleados, los que realmente son útiles a la empresa, los que producen, los que siempre se ocuparon de dar lo mejor de sí, no van a perder sus empleos. Yo digo que los que van a perder sus empleos son los que nunca hicieron nada por sobresalir y siempre estuvieron ahí para completar el plantel y prácticamente nunca se preocuparon y se esforzaron realmente por dar lo mejor de sí para las empresas. Porque cualquier empresario, ¿qué es lo que persigue? Persigue que su empresa vaya adelante, que progrese, que genere lucro. Y para que genere lucro una empresa necesita un equipo comprometido, necesita de la gente, porque es el equipo el que hace crecer a la empresa. Entonces ningún empresario va a desprenderse de los buenos funcionarios, de los buenos colaboradores. Entonces, es un momento para comenzar a analizarnos nosotros mismos qué estamos haciendo en nuestros emprendimientos, qué podemos hacer para mejorar, cómo podemos capacitarnos más. Hoy, por ejemplo, está la educación virtual. Hay muchos que se oponen y hay muchos que dicen no tenemos conexión a internet. Yo creo que sí es cierto, la conexión a internet no es la mejor, pero busquemos alternativas. Siempre se encuentran alternativas cuando se buscan, pero si nos encerramos, es lo mismo que decir no tengo dinero, entonces nunca vamos a tener dinero. Diferente sería
decir, voy a ver cómo consigo dinero. Si bien es cierto que momentáneamente no tengo recursos económicos, voy a abrir mi mente y voy a buscar la alternativa que me haga generar esos recursos. Es la misma cosa. En la educación virtual hay muchas ventajas. Se hacen cursos virtualmente, nadie se traslada de sus domicilios a otro lugar. Se produce un ahorro económico de traslado y también el tema de la seguridad. No estás transitando por la calle exponiéndote a que alguien te asalte o a que algún motochorro te violente por el camino. En segundo lugar, tenemos un contacto virtual que nos permite tener grabada la clase, nos permite recibir material de apoyo a través de videos cortos grabados. Nos permite transmitir materiales por PDF. O sea, una serie de ventajas. ¿Por qué? Porque los profesores necesariamente son hoy en día a nivel mundial los guías de la población para que traten de conocer la información y después investiguen por su cuenta. Esa es la metodología que funciona en los países más avanzados y que tiene que funcionar también en el nuestro. Con relación a los emprendedores que están reinventándose, utilicen las redes sociales. Utilicen las redes sociales para comunicarse. Comuniquen propuestas de valor. Traten de filmar sus emprendimientos para que la gente les descubra, para que la gente pueda acceder a ustedes. Hoy en día, viendo la parte positiva, están las empresas nacionales siguen produciendo y las marcas extranjeras están siendo reemplazadas por las marcas nacionales. Eso es algo positivo. Entonces, especialicémonos, capacitémonos, mejoremos nuestras técnicas de producción, bajemos nuestros costos, entreguemos nuestros productos a mejor precio, pero sobre todo agreguémosle valor a nuestros clientes para que ellos también puedan recibir con nuestras propuestas algo que les sirva para solucionar el problema que están queriendo solucionar. Realmente es poco el tiempo que me diste para exponerte todo este tema porque es un tema muy amplio. Podríamos pasar horas hablando de esto. Es un tema apasionante y espero que estos breves minutos hayan servido para que les haya entregado lo poco o mucho que pueda brindarles y, como siempre, el deseo de que juntos salgamos fortalecidos de esta situación que estoy seguro va a pasar. Porque de las situaciones difíciles se sacan grandes aprendizajes y todos los seres humanos sacamos lo mejor de nosotros cuando enfrentamos turbulencias, porque nuestro instinto, nuestra capacidad de sobrevivencia, de supervivencia nos obliga a hacer cosas que anteriormente no pensábamos hacer. Esa es la parte más positiva. Un gusto haber contactado contigo, Nelson, y hasta cuando gustes.